en sus Biblias, mis hermanos, tenganlas abiertas allí. De hecho, le voy a pedir que dé vuelta a la hoja y vaya al capítulo 6, verso 14, que es un pasaje que ya predicamos y que dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mis hermanos, ahí, en ese párrafo, en ese verso 14, el apóstol Pablo hace una pausa e introduce un paréntesis. Ese paréntesis abarca de los versos 15 hasta el 23, que es la predicación anterior que tuvimos, ¿sale? Quiero aclarar esto, porque hoy vamos a retomar donde Pablo ya terminó ese paréntesis y vuelve al asunto que estaba considerando. Ahora, en ese paréntesis, que fue la predicación pasada, Pablo responde a un probable cuestionamiento acerca de si por estar bajo la gracia, entonces ahora podemos seguir pecando como si nada. Bueno, una vez que Pablo ha explicado eso y que ha mostrado que hemos dejado de ser esclavos del pecado para ser esclavos de la justicia en Cristo Jesús, ahora va a retomar allí en el capítulo 7, verso 1. Ahora, debo decirles, mis hermanos, que la mayoría de las versiones, que al menos me parecen a mí más confiables, la NBI, la Biblia de las Américas, la versión de la Biblia textual, la Nueva Traducción Viviente, omiten una partícula que hay en el texto griego. De hecho, es una letra, una épsilon, que traducida al español debería ser O. Y ese verso 1 del capítulo 7 debería comenzar diciendo: ¿o acaso ignoráis, hermanos? Pero ya se dieron cuenta que en nuestra Reina Valera 60 tampoco aparece esa letra O, que sería precisamente la letra que conecta 6.14 con 7.1. ¿Sale? Así que la manera en que quedaría sería de la siguiente: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿O acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Así es como debemos leer este pasaje. Mis hermanos, por lo tanto, no debemos perder de vista cuál es el hilo que llevaba Pablo y que va a retomar ahora, ¿sí? No estamos ya más bajo la ley, sino bajo la gracia, por lo cual no podemos seguir pecando. Ahora vamos a explicar este pasaje que ya se dio usted cuenta. A partir del verso 1 del capítulo 7, Pablo comienza con un ejemplo. Que es tan claro que no necesita explicación. Simplemente se lo voy a leer de la versión NBI, que maneja un lenguaje todavía más acorde a nuestro tiempo y que hace que el pasaje, pues, si ya es claro, resulte mucho más aún. Dice así: hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por la ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Ahora, mis hermanos, este ejemplo, pues yo creo que es totalmente claro. Lo entendemos. El asunto de que la ley solamente aplica en personas vivas, y Pablo aquí toma el asunto de un matrimonio que está unido, la esposa, de hecho, y las palabras que Pablo utiliza, la esposa está atada, el texto griego, esa sería la expresión, está atada, o está encadenada, o está sujeta al marido, mientras éste vive.
Pero si el marido muere, bueno, esas cadenas, esa ligadura se rompe, ya no está más, y ella queda libre para volver a casarse si así lo desea. Bueno, yo creo que entender eso no tiene ningún problema, mis hermanos. Entonces, pero esto lo tenemos que ligar con lo que nos viene diciendo el apóstol Pablo, ¿sabe? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, mis hermanos, estar bajo la ley, que es precisamente al asunto al que se va a aplicar este ejemplo, estar bajo la ley, es algo que debemos entender con claridad, porque si no pudiéramos entrar en confusión al interpretar este pasaje. Porque ustedes se van a dar cuenta, o tal vez ya se dieron cuenta, que Pablo a veces identifica el hecho de estar bajo la ley con el hecho de vivir bajo pecado. Y a veces uno pudiera llegar a pensar que la ley tiene algo de malo, o que nos conduce a algo malo. Cuando la ley, mis hermanos, no es otra cosa sino la expresión del carácter santo de Dios. Así que yo creo que vale la pena explicar de manera detallada lo que significa esto. Yo creo, mis hermanos, que ya hemos entendido que al morir en Cristo, como se ha enseñado en otra predicación, hemos muerto a la ley que nos condenaba. Pero aquí, mis hermanos, es preciso volver a explicar de manera más amplia del significado de la ley que Pablo desea que tengamos en mente. ¿Qué significado de la ley debemos tener en mente para entender este pasaje? Bueno, mis hermanos, déjeme volver a comentarlo, a ampliarlo si es necesario, poner algún ejemplo, y va a ver usted que es algo muy interesante. Mire, para eso déjeme recapitular un poco sobre cosas que ya hemos mencionado, y de ahí nos vamos a engarzar a otras cosas nuevas que son importantes. Mire, número 1, todo hombre al nacer, desde Adán hasta el día de hoy, nace identificado con la cabeza representativa de la humanidad, que es Adán. Por eso, mis hermanos, somos declarados culpables en solidaridad con nuestra cabeza original, ¿sí? Cuando Adán pecó, adquirió una deuda de pecado que después heredó a todos los que vinieron después, y por eso nosotros también somos culpables o deudores de esa carga, de esa deuda de Adán. Pero no solo eso, y aquí viene lo importante, no solo eso. También llevamos en nosotros esa naturaleza caída en pecado, esa naturaleza que nos obliga a vivir pecando, que nos esclaviza, como se predicó en la prédica anterior. Mis hermanos, esa naturaleza hacía en nosotros irremediable e inevitable que pecáramos. No había otra opción, eso éramos, pecadores. Ahora, eso es algo que ya Pablo se ha encargado, le dedicó varios capítulos a demostrar que es así, que el hombre es pecador irremediablemente. Ahora, mis hermanos, es en esa condición de esclavos del pecado que Dios introduce la ley. Y no quiero que pierda de vista eso, quiero que lo aprenda bien. La ley va a ser introducida a causa de que el ser humano tenía una condición pecaminosa, una naturaleza pecaminosa. Si Adán no hubiera pecado y hubiera transferido su naturaleza al resto de la raza, no hubiera habido necesidad nunca de introducir una ley. De manera, mis hermanos, que el contexto en el que la ley existe, en el que la ley fue dada, es en el contexto de una raza humana caída en pecado y ahora con una naturaleza que lo esclaviza y lo obliga a pecar. Allí fue donde Dios introdujo la ley, a causa de eso. Ahora, mis hermanos, esa ley fue introducida por Dios para señalar el pecado del hombre y dejar en claro, sin la menor duda, de que el hombre es pecador. La ley hace eso, señala el pecado del hombre. Pero no solamente, mis hermanos, no solamente señala su pecado, sino que también señala al hombre como culpable y digno de muerte.
por ser transgresor de los mandamientos que son la manifestación del carácter santo de Dios. Y cuando el hombre es condenado a muerte, eso significa que su condenación es estar separado de Dios por la eternidad. Sin embargo, mis hermanos, y esto ya lo sabíamos, sin embargo, hay otro aspecto de por qué fue introducida la ley. Y mis hermanos, debo decir que la ley fue introducida también para mostrar lo maligno del pecado. Y yo creo que esto es algo que tal vez no ha sido todavía lo suficientemente explicado, pero que vale la pena hacerlo. Mire, por decirlo de alguna manera, antes de que la ley fuera introducida, el pecado en el ser humano estaba en un estado pasivo. Pero al ser introducida la ley, el pecado despertó y se volvió sumamente activo. Ahora, tal vez usted esté preguntando cómo es eso. Bueno, déjeme ponerle un ejemplo. Estuve pensando en varios ejemplos, pero este que se me ocurrió me parece que es muy simple y nos ilustra el asunto. ¿Cómo es que cuando la ley se introduce, el pecado se vuelve activo? Mire, pienso en un hombre que todos los días, camino al trabajo, pasa por el campo de su vecino, donde ese vecino siembra manzanas. Y todos los días que él pasa, toma una manzana y se la va comiendo. Ahora, eso, mis hermanos, de por sí, es un robo, es un pecado, porque el campo no es de él, es de su vecino. Pero él, como si nada pasa, agarra la manzana y se la va comiendo. Pero un buen día, el vecino pone una cerca y además coloca un letrero que dice: prohibido robar las manzanas, si se le sorprende será castigado. Ahora, al siguiente día, aquel hombre pasa como siempre por allí, pero ahora ve la cerca y además ve el letrero. Pero se da cuenta que esa cerca y ese letrero, en lugar de inhibir su deseo de tomar las manzanas, ahora hace que le dé más ganas de tomar una manzana. Y su deseo es tal que se brinca la cerca y se roba la manzana, ignorando la advertencia de castigo. Ahora, mis hermanos, este ejemplo simple muestra que nuestra naturaleza pecaminosa se activa ante la prohibición y ahora actúa de manera deliberada y rebelde, aun a sabiendas que es malo y que puede ser castigado. Mire, antes de ser colocada la cerca y el letrero, el hombre ya de por sí robaba. Pero ahora, con la prohibición, no solamente roba, además hace otras cosas que demuestran su esclavitud al pecado. Cosas que tal vez no había pensado antes que las haría, como por ejemplo brincarse a una cerca ajena, tomar algo que no es suyo y luego huir de ahí antes de que lo sorprendan y lo castiguen. Ahora, ¿se da cuenta que ya no solamente es el pecado de tomar la manzana? Ahora hay una serie de cosas que se añadieron por causa del mandamiento. Y eso, mis hermanos, por supuesto, aplica a todos los tipos de pecado. Piénselo y va a ver que es así. Mire, por ejemplo, en el caso de un hombre o una mujer adúltera, puede ser cualquiera de los dos, un hombre o una mujer adúltera. Un hombre adúltero no solamente va y comete el adulterio. La verdad es que antes de eso, él realiza todo un proceso para poder llevar a cabo el cumplimiento de su deseo.
Porque como es algo que la ley prohíbe, las leyes humanas prohíben, aquel hombre antes de ir a cometer su adulterio lo planea, utiliza algunos recursos, busca un tiempo y busca también un lugar. Sigue toda una serie de pasos para evitar ser descubierto, cosas que no realizaría si no hubiera una ley que lo prohibiera. Así que de alguna manera la ley activa al pecado y lo hace actuar de otras formas para conseguir aquel deseo prohibido. De esa manera el pecado que ya de por sí existía ahora abunda, ahora se muestra todo su poder esclavizador sobre el ser humano, que es capaz de hacer toda una serie de cosas con tal de lograr su deseo pecaminoso. Por esto el apóstol Pablo dice, y lo leo de la Nueva Traducción Viviente, ahí en el verso 5, cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pues totalmente claro. Mis hermanos, hay otras citas de Pablo donde se menciona esto que les había dicho hace un momento, de que parece que la ley tuviera algo malo, cuando lo que realmente se está diciendo es que a causa de la ley el pecado se activa y muestra su poder verdaderamente esclavizante. Mire, citas, por ejemplo, y que por cierto cuando las leemos a veces como que no las entendemos del todo. Por ejemplo, ahí en el capítulo 5, en el verso 20 de Romanos, Pablo dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Entonces, ¿la ley es mala? No, ¿verdad? Pero ya vimos a través de este ejemplo cómo a través de la ley el pecado se activa, se vuelve más dinámico y muestra su real poder. Por ejemplo, en 1 Corintios 15:56, el apóstol Pablo dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Bueno, es en este sentido que acabamos de explicar. Ahora, yo espero, mis hermanos, que hayamos clarificado esto. Y entonces podemos continuar, después de ese ejemplo que Pablo ha puesto del matrimonio y que tenemos que explicar ahora, tomando en cuenta esto que hemos dicho, volvemos al verso 4, 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Hemos muerto a la ley, dice Pablo, para ser ahora de otro, es decir, de Cristo resucitado. Ahora, yo quiero, mis hermanos, aquí llamar su atención a algo que es interesante. A mí me parece brillante el pensamiento de Pablo en cómo maneja las cosas. Él está poniendo el ejemplo de un matrimonio donde la mujer está ligada a un marido, pero si el marido se muere, la mujer es libre. Pero ahora, siguiendo con ese ejemplo, Pablo cambia un poco. Y ahora el que se muere no es el marido, sino la mujer. ¿Ya se dieron cuenta? Hemos muerto a la ley para ser de otro. Así que en el ejemplo del matrimonio, el marido vendría siendo la ley y nosotros vendríamos siendo aquella mujer que está unida. Pero ahora la mujer se muere y muerta la mujer obviamente ya no está bajo la ley. Pero además, no solamente eso, sino que ahora está en una esfera diferente. ¿Sí? Ya no sigue estando en la esfera de la vida ligada a la ley, sino que una vez que se murió, ahora está en una esfera diferente donde la ley ya no le aplica
Pero además hay otras normas en esa nueva esfera. ¿Sí? Con solamente ese cambio, el apóstol Pablo va a dar pie a enseñarnos otras cosas extraordinarias. Entonces podemos ver que Pablo es minucioso en el uso de sus palabras y agudo en los ejemplos, en cómo los aplica. Mire, Pablo, mis hermanos, ha declarado en estos versos una verdad extraordinaria. Pero me parece que tal vez en nuestro contexto cultural no pudiéramos apreciarlo lo suficiente. Por eso a mí me gustaría pensar que podemos ponernos un instante en las sandalias de un judío, porque realmente fue a ellos a quienes directamente Dios dio la ley. Ahora, puestos en las sandalias de un judío, piense en las palabras que Pablo está diciendo. Para aquellos judíos que habían creído en Cristo, ya no están más atados a la ley, pues al ser identificados o bautizados en Cristo, han muerto al pecado y por lo tanto también a la ley, que como lo hemos dicho, van juntos desde que la ley se introdujo. Piense por un instante lo que estas palabras serían para un judío. Después de miles de años de estar sujetos a una ley. De hecho, un judío, desde que nacía, era introducido a ese asunto de la ley. Al 8º día ya le tenían que circuncidar de acuerdo a la ley. Crecía escuchando, viendo cosas que tenían que ver con esa ley. Y cuando ese judío era varón, era grande, era adulto, quiero decir, él se daba cuenta que esa ley lo único que hacía era señalarle como pecador y como alguien que estaba condenado a muerte, pero esa ley al mismo tiempo no podía librarle de su pecado y tampoco podía producir frutos agradables delante de Dios. Por eso él tenía que estar cada año repitiendo sacrificios y a través de realizar los sacrificios él reconocía que había roto la ley en muchas ocasiones. Y que estaba condenado a seguir viviendo en su pecado y rompiendo la ley y volviendo a ofrecer sacrificios cada año. Y ahora Pablo viene y les dice, son libres en Cristo, son libres por la gracia de Dios, no más ley, no más condenación, pero no solamente eso, no más ese poder esclavizador del pecado, porque ustedes ya han muerto a todo eso, y como la ley solamente tiene aplicación en vida de una persona, y ustedes ya murieron en Cristo, para ustedes ya la ley no tiene ningún efecto. Pero no solamente eso. Ahora han sido introducidos a una esfera donde el pecado ya no los domina. Y aquí, mis hermanos, viene lo que algunos teólogos han llamado el asunto de los dos Cristos. Dicen que Pablo menciona 2 Cristos aquí. Digo, obviamente es uno solo, pero son 2 alusiones diferentes. Por un lado, el Cristo en el que morimos al pecado y a la ley. Pero también está ese otro Cristo que se levanta de los muertos a una esfera de vida completamente distinta. Esa esfera de vida, mis hermanos, se llama la gracia de Dios. Y en esa esfera nueva de vida, ahora le pertenecemos a Cristo. Él es ese otro con el que ahora estamos ligados. Ya no ligados al pecado, ya no ligados a la ley, ahora ligados a Cristo, en esa nueva esfera. Él vive en nosotros y su Santo Espíritu también vive en nosotros, por lo cual, mis hermanos, ahora, de manera natural,
no por un esfuerzo propio como lo hacían los judíos bajo la ley, sino de una manera natural. Ahora podemos producir frutos para Dios. Y este asunto de los frutos, mis hermanos, es la parte práctica de este pasaje. Por un lado, podría ser el resultado de vivir bajo la ley y el pecado, produciendo frutos para muerte, como lo llama Pablo. O por el otro, ahora en esta nueva esfera que se llama la gracia de Dios y bajo la cual vivimos, produciendo frutos para Dios. Aunque realmente, mis hermanos, no somos nosotros los que producimos esos frutos, sino es Dios a través de nosotros. Como lo vamos a explicar y vamos a ver qué es importante esto. Dice el apóstol Pablo, versos 5 y 6, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Miren, en la vieja naturaleza, bajo aquella ley, los judíos, para ellos es mucho más claro esto, porque ellos vivieron desde su nacimiento bajo la ley judía. O en el caso de los gentiles, bajo algunas leyes humanas, que por supuesto también fueron dadas para impedir los malos actos, que finalmente no lograban realmente impedirlos. Por eso decimos que siempre había un esfuerzo inútil en esa vieja esfera, en esa vieja naturaleza, siempre hay un esfuerzo inútil de los hombres para cumplir con esas leyes. Y lo llamo esfuerzo inútil porque, como ya hemos visto, el hombre, a pesar de que había leyes, seguía pecando, e incluso ahora más a causa de las leyes, su pecado se volvía más activo, hacíamos más cosas dignas de muerte. Y todo eso, mis hermanos, es porque en el hombre no existe el poder para vencer esos impulsos pecaminosos, esos deseos que lo abruman, que lo arrastran, que lo hacen obrar más y más pecado, con tal de satisfacer su carne rebelde a Dios. En esa vieja esfera todo esfuerzo era inútil. Pero mis hermanos, ahora y quiero que no pierda usted de vista esto, que aunque ya no estamos bajo la carne, es decir, esa vieja naturaleza, esa esfera antigua, sin embargo nosotros aún todavía por un poco de tiempo estamos en este cuerpo mortal, terrenal, y a menudo, y yo diría a veces más a menudo de lo que quisiéramos, seguimos realizando un esfuerzo inútil para apegarnos a leyes, a mandamientos, a tradiciones, a prácticas denominacionales, etc. ¿Y sabe qué conseguimos con todo eso? Absolutamente nada. Solamente vivir frustrados y seguir siendo derrotados por el pecado cuando ya no debería ser así. Como ya dijimos, hay dos esferas, una que corresponde a ese pasado de perdición, donde el pecado era nuestro amo y donde la ley simplemente nos señalaba, nos condenaba o incluso hacía más activo al pecado, y sus resultados o sus frutos eran para muerte. Como se explicó en la predicación pasada, el hombre hacía toda una serie de cosas y el pecado le pagaba con la muerte. Pero está esa otra esfera, la nueva, la de la gracia de Dios, a la que el apóstol Pablo ahora llama, ahí en el verso 6, el régimen nuevo del Espíritu. Y mientras que en la esfera antigua el hombre se esforzaba por cumplir una ley que lo condenaba, y que realmente trataba de cumplir esa ley más por fuerza que por ganas,
Porque, por ejemplo, si eras judío y no guardabas el día de reposo, te podían apedrear hasta la muerte por incumplir ese mandamiento. Si eras sorprendido en adulterio, eras apedreado hasta la muerte. Si se te ocurría practicar algún hechizo, algún encantamiento, algún acto de brujería y te sorprendían, eras apedreado hasta la muerte. Si eras un hijo rebelde a tus padres de manera reiterativa, eras apedreado hasta la muerte. Así que los hombres en aquella vieja esfera se trataban de esforzar en cumplir aquellas leyes, sin embargo nunca podían, porque esa ley no les daba ningún poder para vencer al pecado, y el esfuerzo humano nunca bastaba para vencer al pecado. Ahora, mis hermanos, yo quiero que reflexionemos un momento en esto, porque yo creo que en la actualidad esto aún sigue pasando, y me refiero a los cristianos de hoy. Y yo creo que a veces sigue pasando esto todavía, porque los cristianos no han entendido cómo son las cosas en esta nueva esfera, en este régimen del Espíritu, como le llama Pablo. Y más bien los cristianos de hoy en día siguen preocupados por cómo vencer al pecado con sus propios esfuerzos. Y siguen preocupados tratando de cumplir mandamientos y listas de mandamientos. Mire, déjeme ponerle algunos ejemplos. Tal vez usted se haya dado cuenta, y yo creo que es así, y le voy a hablar primero de otras iglesias. Que hay algunas iglesias en las que está prohibido, por ejemplo, para las mujeres que usen pantalón. Lo sabe, ¿verdad? Lo he escuchado. O, por ejemplo, hay congregaciones donde se prohíbe terminantemente que escuches cierto tipo de música. Yo sé de jóvenes que se han vuelto cristianos en ciertas denominaciones y lo que le dicen, a ver, trae tus discos, trae tus CDs, trae lo que tengas, lo vamos a quemar aquí, no puedes escuchar más esa música. Hay congregaciones que tienen que guardar obligatoriamente ciertos días, cumplir con ciertos rituales, etc. Y todo eso, mis hermanos, todo eso es con la meta, es con el propósito de poder cumplir con ciertas expectativas de esa religión. Es como si todo se tratara de cumplir con una lista de cosas de hacer y de no hacer. Pero eso, mis hermanos, es la manera moderna de seguir viviendo en esa vieja esfera de la ley. Ahora, yo creo, mis hermanos, que incluso aquí, en esta iglesia, también pasan cosas de este tipo. O piense en las siguientes preguntas que le voy a hacer. ¿Cómo hace usted para ser un buen cristiano? En su concepto, ¿qué debe hacer para ser un buen cristiano? ¿Cumplir con algunas cosas? ¿Seguir algunas pautas, algunas normas? ¿Cuál es su parámetro de que está siendo un buen cristiano? ¿Qué lo motiva a hacer lo que hace? ¿Cumplir con su denominación, con su religión, con su iglesia? Por otro lado, dígame, ¿realmente está usted venciendo al pecado en su vida de día a día? ¿O más bien el pecado lo vence a usted? ¿Vive feliz de ser libre ahora en Cristo? ¿O vive frustrado de no poder cumplir con lo que se espera de usted en esa lista de cosas que hacen que usted sea considerado como un buen cristiano? Yo he platicado con algunos hermanos que están frustrados porque no pueden salir de ese asunto del pecado y vuelven una y otra vez a caer en eso. Y Pablo dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra.
Mis hermanos, aunque más adelante vamos a considerar esto de una manera mucho más amplia, yo quiero darles un anticipo de lo que significa vivir en esa nueva esfera, de lo que quiere decir o cómo vivir en ese régimen nuevo del Espíritu, cómo no seguir frustrados de estar batallando con el mismo pecado siempre, o de estar esforzándonos por querer ser buenos cristianos siguiendo una lista de cosas. Mire, en el régimen del Espíritu, como lo llama Pablo, ya no es una ley la que nos obliga, es un impulso interno que produce ahora que amemos obedecer a Dios. Antes, mis hermanos, cuando vivíamos en la vieja esfera, había un impulso que no podíamos controlar de cometer pecado y éramos capaces de brincarnos la cerca para comernos la manzana. Pero ahora hay un impulso nuevo en nosotros que antes no había, y es un impulso santo que nos va a mover a cosas que son gratas delante de Dios. Ya no es porque tengamos que obedecer por la fuerza, ya no es por miedo al castigo, es simplemente porque ahora es nuestra nueva naturaleza. Dice el apóstol Pablo, y voy a mencionar un texto que aún no hemos visto, pero lo vamos a ver más adelante, solamente lo menciono y hago un comentario y hasta allí, ¿sí? Porque les digo que esto es solamente como una probadita nada más. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, es decir, esa vieja naturaleza, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dice Pablo aquí que en esa esfera vieja vivíamos según nuestros deseos pecaminosos, nuestra carne, nuestra vieja naturaleza. Ahora debemos vivir según los deseos santos que el Espíritu de Dios pone en nosotros. Así como antes te dejabas guiar por tus deseos pecaminosos, ahora debes dejarte guiar por los deseos santos que Dios pone en ti. Ahora, aquí Pablo aclara algo. Si tú no tienes esos deseos santos, es que el Espíritu no está en ti. Y si el Espíritu está en ti, entonces no eres de Cristo. Es simple, no hay vuelta de hoja. Pero si ya has nacido de nuevo, el Espíritu va a producir esos buenos deseos y santos que debemos seguir. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dos cosas, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y aquí Pablo muestra la manera de cómo hacer esto, de vivir en esta nueva esfera. Mire, cuando hay un deseo carnal, porque como ya lo he dicho, seguimos viviendo en un cuerpo terrenal, y a menudo van a venir algunos deseos carnales todavía. Sin embargo, mis hermanos, ahora que estamos en la esfera de la gracia de Dios, estos impulsos pecaminosos ya no te pueden obligar a pecar. Entonces lo que tú tienes que hacer es rechazar ese impulso. No dejes que ese impulso se vuelva un pensamiento al que le estés dando vueltas en tu cabeza. Y comiences ya hasta a imaginarte cómo vas a lograrlo. Ahora, no dejes que llegue allí. Ahora, porque tienes al Espíritu de Dios en tu corazón, cuando llega ese impulso lo puedes detener. Cada vez que tú haces eso, la carne se debilita aún más, porque no la alimentas. Y va a ser más fácil cada vez vencer esos malos deseos. En cambio, dice Pablo, ahora debemos andar en el Espíritu. Es decir, al tiempo que rechazamos los deseos carnales, nos dejamos guiar por los deseos santos que el Espíritu pone en nosotros. ¿Cómo pone el Espíritu esos deseos santos en ti? Porque ahora tú tienes hambre de la palabra de Dios. Ya nadie te obliga a leer la Biblia, lo haces porque quieres, lo necesitas. Y cuando vas a la palabra y entiendes la palabra, el Espíritu te pone en tu corazón el deseo de obedecer esa palabra. Hazlo. Así como antes servías a los malos deseos, ahora sirve a los buenos.
Entonces, por un lado rechaza los malos deseos y por el otro lado sigue los buenos que el Espíritu va poniendo en ti. Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo, un pasaje clásico, yo sé que se lo saben hasta de memoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es el contexto de todo lo que se ha dicho antes. Y ya no vivo yo, la vieja esfera, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esta es la nueva esfera. Dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No dice, lo vivo esforzándome por cumplir una serie de leyes o mandamientos. No. Ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quiere decir confiando en el poder del Hijo de Dios. Y luego añade Pablo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y vuelve Pablo a lo mismo, vivimos bajo la gracia, no bajo la ley. Ahora, mis hermanos, en este texto de Gálatas 2, 20 y 21, Pablo nos dice lo mismo, pero con otras palabras. Que el yo que fue redimido, no es el mismo yo de antes, porque ese viejo yo ya fue crucificado con Cristo. Y eso implica que el poder del pecado ha quedado inactivo, es decir, ya no nos puede obligar a pecar como antes. En cambio ahora, Cristo vive en nosotros, y ponga atención a esto. En tanto que Cristo vive en nosotros, Él vive reproduciendo su vida en nuestra vida. Y lo que ahora vivimos en este cuerpo, lo hacemos en dependencia del poder que Cristo tiene para irnos transformando en su semejanza. Así que si te preguntabas cuál es tu motivación para vivir de una manera diferente, no es, mi hermano, cumplir con las expectativas de tu religión. No es para cumplir con las expectativas de una lista de cosas que tienes que hacer o no hacer. Tu motivación es ser como Cristo, porque Él vive en ti y reproduce su vida en ti. Y el poder que te anima a eso es el poder de la dependencia en Cristo para vencer al pecado y ser transformados. Quiero darte un ejemplo de eso. Mire, yo sé que todos batallamos con algunos viejos deseos, pero decidí escoger este primero porque yo sé que está muy de moda en el mundo en que vivimos, tiene que ver con las mujeres de la actualidad, pero además también porque es un asunto que tiene mucho que ver con esa vieja esfera de vida, esos deseos antiguos, ¿sí? Estaba viendo en la semana algunas entrevistas. Hay un hombre que tiene un canal de YouTube y se dedica a entrevistar a hombres y mujeres con diferentes preguntas. Y una de las preguntas que él hacía a parejas que encontraba por ahí por la calle es: ¿quién manda en tu relación de noviazgo, de matrimonio, etcétera? Y bueno, debo decirles que el 99% las mujeres decían: yo mando. Y el varón: sí, yo mando. Y terminaban los hombres admitiendo que quien mandaba era ella, ¿no? Bueno, entre las mujeres cristianas, el deseo de ser las que mandan a sus maridos también, bueno, pues es algo que para muchas sigue estando vigente. Digo, yo sé que muchas de mis hermanas que están aquí ya no hacen eso, sin embargo decidí tomar esto solamente como un ejemplo, que en algunas hay ese deseo de mandar al marido, de ser controladoras, de ocupar el lugar que Dios le dio a los varones, pero bueno, no, mejor lo ocupo yo, dicen ellas. Bueno, tal vez puede que en esta iglesia haya todavía el deseo en algunas de ustedes, pero para efectos del ejemplo, el Espíritu de Dios que ahora vive en ti, en esa nueva esfera de vida en la que ahora estás, te va a hacer notar que esto es pecaminoso. Ahora, si tú vives mangoneando a tu marido y el Espíritu no te dice nada, bueno, tal vez no tienes al Espíritu viviendo en ti. Pero si el Espíritu está allí, Él te va a hacer notar que eso es pecaminoso.
Y lo que tú debes hacer, mi hermana, es rechazar ese deseo. Porque ahora ese deseo ya no te puede obligar, porque el viejo hombre ya fue puesto en la cruz de Cristo. Así que confiando en eso, rechazas ese deseo. Y en cambio, el Espíritu va a poner en ti el deseo de ser una mujer que se sujeta a su marido. Porque además eso es lo que enseña la Escritura. Pero el Espíritu va a poner en ti el deseo de hacer eso. De que te sujetes al marido, de que te sujetes al liderazgo masculino en la iglesia. Y yo sé que eso es algo que no está de moda, y si me oyera una feminista ahorita, pues me aventaba hasta la chancla aquí, pero porque es algo que no tolera la cultura de hoy. Pero si el Espíritu Santo pone en ti ese deseo santo, no lo resistas, déjate guiar por él. No por miedo a algún castigo, porque ya estás muerta la ley que te condenaba a un castigo, sino por amor a tu Señor. Cada vez que rechaces esos deseos, la carne irá perdiendo su poder. Y cada vez que obedezcas al Espíritu de Dios, Él irá siendo más normal en ti la obediencia a Cristo y a las cosas espirituales. Eso, mis hermanos, es vivir en la nueva esfera. Ahora quiero decirle algo que considero que también es muy importante. Mire, yo sé que viviendo en este cuerpo mortal y apegado a las cosas del mundo, puede ser que en algún momento te deslices algún pecado. Bueno, la ley ya no te va a acusar, ya no te va a condenar. ¿Qué vas a hacer? A lo mejor es un asunto que has estado batallando y no logras vencer a ese pecado. Bueno, entonces ven y acércate al trono de la gracia, como lo habíamos dicho. No sé si alguna vez lo has hecho. No sé si en lugar de estar batallando con tu propio esfuerzo y fracasando una y otra vez, alguna vez te has acercado a Dios y le has dicho: Señor, dame más de tu gracia para vencer este pecado, para poder rechazarlo cuando llegue. Porque ahora tenemos esa oportunidad de ir a Dios y pedirle más gracia. Lo que tienes que saber tú es que no es mediante tu esfuerzo, sino mediante la gracia de Dios que te capacita. Por eso Pablo, que él mismo lo dice, fue un hombre que vivió esclavizado por la ley, perseguidor de la iglesia, y sin embargo ahora que vivía en la esfera nueva, a pesar de que él decía que era el más pequeño de los apóstoles, también reconocía que es el que más había hecho, más había trabajado. Pero él dice: no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Qué es lo que te transforma? ¿Qué es lo que hace que seas diferente? No es tu esfuerzo, es la gracia de Dios. ¿La has pedido alguna vez? ¿Te has acercado a Dios pidiendo eso? Ya no es por tus fuerzas, ya no es por miedo al castigo, ya no es por cumplir un reglamento o una tradición. Ahora, mi hermano, es por la guía del Espíritu, es por su poder, que en tanto que vencemos al pecado, también nos fortalecemos para poder llevar frutos gratos delante de Dios. Mis hermanos, hasta aquí vamos a dejarle por hoy. Como ya les dije, esto se va a abundar más en las siguientes semanas, y yo espero, mis hermanos, sin embargo, que aunque fue una probadita, ya desde hoy puedes comenzar a vivir esto. Sí, no sé, tal vez no había habido una explicación de esta manera de vivir en esa nueva esfera, pero si no lo conocías o no lo sabías, puedes hacerlo a partir de hoy. No tienes que seguir siendo esclavo del pecado, ni vivir con motivaciones erróneas. Ahora ya sabemos, mis hermanos, cómo debe ser la manera correcta según la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.